Bueno, Guillermo no ha llegado, voy a empezar a grabar. La grabación va a durar, creo que 25 minutos, quizás menos. Bueno, esta grabación esto es para que ustedes sepan qué es que vamos a hacer en la acumulativa. Bueno, la acumulativa se compone de tres partes. Una, comprensión de lectura, ¿sí? La segunda parte es preguntas saber o preguntas tipo ICFES. Revisen las últimas preguntas tipo ICFES que yo les envié al correo que ustedes le hicieron, que pueden que salgan algunas de esas. ¿Listo? Revísenlas. Y la tercera parte es el tema esencial, el tema central de todas las clases, que fue la aculturación en la educación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es precisamente el tema central, ¿no? Aculturación en la educación. Camilo, silénciese, por favor. Ujú. Bueno, entonces, voy a empezar. La acumulativa consiste en primero en preguntarle diferentes conceptos, después analizar la situación de la aculturación en la educación. Posiblemente puede que salga analizar aspectos positivos y negativos acerca de la aculturación y también que hagan un pequeño comentario crítico acerca de la educación en Colombia, cómo deberían ser. Entonces, para hablar de aculturación, pues obviamente vamos a trabajar el concepto, ¿no? Aculturación se refiere al resultado de un proceso. La aculturación es un proceso en el cual una persona o un grupo de personas, ¿cierto? Adquiere aspectos de otra. Es decir, la aculturación es un proceso que se da entre dos, ya sean grupos de personas, dos culturas, dos grupos sociales, ¿cierto? En la que una adopta comportamientos, creencias, costumbres de la otra, ya sea de manera pacífica o violenta, voluntaria e involuntaria, ¿no? Cuando hablamos de pacífica, obviamente es voluntaria. Cuando hablamos de violenta, ¿cierto? Estamos hablando de una imposición. Entonces, la aculturación como una imposición, en este caso se da de forma violenta. La aculturación, vuelvo a repetir, como un proceso de adopción, ¿cierto? De patrones culturales por parte de una cultura sobre otra, ya sea de forma pacífica o violenta. Es decir, que un grupo social adopta comportamientos, costumbres, creencias de otro grupo social. Eso se llama aculturación, ¿bien? Un ejemplo muy, muy, muy importante de la aculturación es la colonización. Entonces, la colonización fue un proceso, ¿cierto? En muchos casos violento, en la que se dio un proceso de aculturación. En la aculturación, por ejemplo, se dan diferentes niveles como de destrucción, ¿cierto? De destrucción de diferentes patrones culturales. Por ejemplo, los indígenas eran politeístas, ¿cierto? Con la llegada de los españoles, pues obviamente a ellos los obligaron a ser monoteístas. Monoteístas que creemos en un solo Dios, ¿no? Politeístas crean en muchos dioses. ¿Ya? Sí, profe, ya Eh, entendí. Dentro de la culturación, el proceso que se da, pues obviamente las personas adoptan modos de vida, adoptan comportamientos, adoptan ritos religiosos, ceremonias, ¿cierto? Creencias, por ejemplo, la religión, ¿ya? Eso es lo que, pues a grandes rasgos, significa la aculturación. ¿Bien? ¿Quedó Sí, claro? señor. Sí, profe, ya sí lo escuché muy bien. Otro tema importante es la aculturación en la educación, ¿sí? Entonces, un aspecto importante que se da dentro de la educación como proceso de aculturación es que se genera un desarraigo cultural. Es decir, la cultura que está adoptando comportamientos de otra tiende a olvidar sus mismas creencias, sus mismas costumbres, tiende a reemplazarla. A eso se le llama desarraigo cultural. Es decir,
reemplazar, ¿cierto? Desechar mis propias costumbres, comportamientos y creencias para tomar otra. ¿Y por qué la tomo? Porque la considero superior, la considero civilizada, ¿ya? Sí, profe. Entonces, dentro de este proceso se da algo llamado pérdida de valores, ¿cierto? Pérdida de tradiciones, pérdidas culturales. La generación que toma esos patrones culturales, pues obviamente olvidan los suyos y adoptan comportamientos ajenos. Por ejemplo, en la manera de hablar, ¿cierto? La manera de vestirse, la música, la comida, ¿no? Pues eh, eso es, eso se da, no son las consecuencias de esa aculturación. Y una causa, ¿cuál sería? Bueno, la globalización. Recuerden la globalización como ese proceso de integración mundial, ¿no? De los diferentes países en el mundo en torno a un mercado. Se integran, ¿cierto? Se transmite cultura, se transmiten conocimientos, se transmite tecnología. Entonces, esa globalización, pues obviamente podría ser una de las causas mayores del desarraigo cultural. Entonces, esa comunicación constante con el mundo, obviamente hace que yo quiera conocer, buscar y apropiarme de comportamientos culturales de otros lados. Eso hace que muchas personas rechacen su propia cultura. ¿Y por qué? Pues porque quieren identificarse con la cultura occidental que ven en la televisión, entonces, que ven en internet. Pero hay un gran problema. Si la población no está bien educada, educada en el sentido de transmitirles a ellos una identidad y un amor propio hacia su tierra y hacia su cultura, pues eso se va a convertir en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque el desarraigo cultural también es causado por una pérdida de identidad, una pérdida de amor hacia lo nuestro, hacia nuestro país, hacia nuestra cultura. Entonces, la idea es que por medio de la educación, ustedes puedan conocer, comprender su realidad, comprender su cultura, entenderla, amarla y de esa manera, aunque haya globalización e integración cultural, pues no se genere un proceso de aculturación muy grande que pues lleve consigo la desaparición de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué se da una aculturación en la educación? Pues porque muchas veces nosotros copiamos los modelos educativos de otros lados. Tratamos de imitar lo que se enseña en otros lugares. Entonces, si tratamos de imitar lo que se enseña en otros lugares, pues obviamente vamos a adoptar esos comportamientos de otros lugares, esas enseñanzas de otros lugares, ¿ya? Nosotros hablamos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, hablamos de la industrialización, hablamos de la Revolución Rusa, hablamos de todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? Hablamos de la independencia, pero muy pocas veces o nos centramos muy poco en nuestras culturas indígenas, ¿cierto? Nuestras tradiciones indígenas, nuestras creencias indígenas, no estudiamos las lenguas indígenas. Es decir, la educación está occidentalizada, ¿no? Todos los conocimientos pues tienden a copiarse de los estándares eh, europeos, ¿no? Eso pues, eso se da. Y pues obviamente, como ustedes saben, que la educación es una transmisión de cultura, de tradiciones, de conocimientos, que buscan que la persona los absorba y que de esa manera pueda hacer algo positivo para la sociedad, ¿no?
La educación busca que todos nosotros seamos positivos, aportemos, ¿no? Aportemos a la sociedad. Entonces, pues, obviamente trae múltiples problemas. Bien, entonces, la idea es que tengamos claro el primer concepto, aculturación como proceso, ¿cierto?, de adopción de patrones culturales, ya sean pacíficos o violentos, ¿cierto?, de una cultura sobre otra. Es un proceso que se da entre dos, ¿bien? Es un proceso que se da entre dos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la educación es un proceso gradual, mediante el cual se transmiten un conjunto de conocimientos, como yo le dije, de valores, de costumbres, comportamientos, ¿cierto? De normas, de leyes, que lo que hacen es formar al hombre, para que éste, ¿cierto?, pueda vivir, pueda desenvolverse, pueda ser activo, participativo y pueda aportar a la sociedad, ¿no? Pues obviamente si nosotros condicionamos eso con patrones culturales de afuera, pues, pues estamos generando un problema, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos fomentar, ¿cierto?, la identidad, debemos fomentar el amor hacia lo nuestro, hacia nuestra cultura. La palabra rusa, revolución rusa, en Rusia. Profe, ya escribí. ¿Qué significa rusa? Sí, rusa es esto, el gentilicio de los que viven en Rusia. Bueno, la rusa y el ruso. Eh, otra, dos ejemplos de aculturación. Ejemplos. Aculturación. Por ejemplo, la manera de hablar, los mexicanismos, ¿no? Los mexicanismos, bueno, mexicanismos. Decir palabras, pues, de otros países, de Estados Unidos, mexicanos, por ejemplo, meeting, ok. ¿Quiere ¿Cuál otra? Güey, órale. China? ¿China? China No, sí, China sí, no. país. No sé qué otro. Camilo, ayúdeme con otra palabra de mexicanos. Órale. Ya lo dije. Paula, Londres. Me late. me late eso. Me late. Profe, ¿ya Güey, sabe cuál es? carnal. Y Carnal. de Me- Estados Londres. Unidos, ok, meeting, ¿esto cuál? ¿Cuál otro? ok. Ya Nueva York. dije. Oh, Nueva York. de Estados Unidos, pero pues Londres. todas. ¿Todas? Es Oh, que todas. fuck. También No, está mentiras, no. Ay, uy, California pero Gigantes. qué. Eso no Camilo, ya, es. ya no. Calme, ya no diga más. Con lo que sale. Pero sí sabe inglés. Obvio. Profe, ¿De que no? Bueno, ejemplos. Por ejemplo, uso de palabras de otros países. Listo, ya tenemos uno. Otro, copiar ropa, copiar forma de vestir. Culturas, los famosos otaku. Otakus, no tacos. Sí, no, los Se tacos. equivocó. Los otakus, los famosos Ujú. otakus, los famosos emos. Lo hacemos, sí. Queremos ser esto, Avengers, ¿no? Ujú. De todo. De todo. Otro ejemplo, por ejemplo, em, ya nos enseñan, bueno, nunca se ha enseñado esto, bueno, por lo menos acá, ¿no? Las lenguas indígenas, dialectos indígenas, se enseña el inglés, el alemán, el italiano, el francés, ¿verdad? Ujú. Comemos en McDonald's y no en la, en la Donde esquina chunga. hamburguesas. Sí, es mi favorito. no, pues estamos con lechunga, ¿no? Ahora, aspectos positivos y negativos de la culturación. ¿Qué aspectos positivos? Muchos. ¿Como cuáles? Bueno, hay fomento cultural, hay multiculturalidad, hay pluriculturalidad, hay enriquecimiento cultural, hay nuevos conocimientos,
mejoras en la tecnología, en medicina, ¿cierto? Mejoras en procesos productivos, educativos, políticos. Es decir, la culturación como algo positivo es que yo adopte, ¿cierto? Adopte patrones culturales que me beneficien a mí y a la sociedad, obviamente. Cambio, silénciese. Aportes negativos. Bueno, lo negativo es que con la adopción de esos patrones culturales yo tienda a rechazar mi propia cultura. Por ejemplo, si a usted le dicen indígena, indio, pues se molestan. Ustedes quieren ser europeos, ¿cierto? Norteamericanos. Entonces, Será lo un amigo negativo que es, ya se graduó. Ay, Camilo, por favor, silencio. sí, lo negativo es que nosotros tendamos a ver la cultura ancestral nuestra, Mami, ¿qué es a eso? nuestro pasado, nuestra tradición, ¿no? Trago, ambiente, ¿sí? No toman guarapo ya, bueno, nadie toma eso. Entonces, por ejemplo, la fiesta, vamos a una fiesta de guabina, cumbia y porro, no, que vamos a ir por allá. En cambio, Paula dice, no, yo les invito a una fiesta de guaracha, yo voy a ser la DJ. Oye, solo. Hable duro. Ahí sí van, ¿no? Entonces, obviamente estamos rechazando, Valentina, tocando en vivo. uy, entonces eso obviamente, eh, uy, usted sirve para eso, ¿no? Para que hable, para locutor. Todo. Pa. Valentina dice que están grabando. Bueno, ya, Y yo, esto listo. Eso es lo negativo, ¿no? Lo negativo es que se convierta en un arma que destruya nuestra tradición y nuestra identidad. No nos sentiremos colombianos, indígenas, no nos sentiremos amantes de nuestras tradiciones, sino vamos a sentirnos europeos o norteamericanos. La única vez que ustedes se sientan colombianos es cuando gana Colombia. El resto no. Entonces nunca. Mexicana. Ah, ¿usted es mexicana? Tiene que me cante. Ahora la otra pregunta. Esta pregunta sí es de ustedes. Ustedes tienen que contestarla ustedes, ustedes y ustedes. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Escúchenla. Para Guille que ¿Qué no llegó? estaba. Paso, No ha pasado nada, tranquilo. listo. Qué pena, ¿no, Guille? Molestarlo. Qué pena. Uy, qué Pena. pena, señor. Paula habla Hablo como... el que no va a las clases de Amanda. ¿Cómo? Paula, Guille, Jennifer y Camilo. Camilo. La pregunta es, esa es una pregunta que su opinión es la que a mí me importa, ¿no? ¿Cómo cree que debería ser la educación en Colombia? ¿Cómo cree? Pero hay muchos sentidos que podemos hablar. ¿No hay nada Por en eso, diga, específico? la diga, ciencia. diga los 20. No, la educación. Gratis. ¿Gratis? ¿Ya es gratis? Gratis es, boa. Ah, no, pero no para usted, ¿no? Gratis es. La pública es gratis, la privada no. Sí, Por eso. Ah, ¿usted quiere que la privada Ya sea usted la gratis? quiere más gratis. sí. No, ella quiere que la privada sea gratis. No, la privada, por eso se llama privada. Pues porque es para ciertas personas con capacidad adquisitiva que puedan pagar pues la educación. Bueno, Entonces, veámoslo más allá, no diga educación gratis porque ya está. Entonces, ¿cómo debería ser? Entonces, piensen ustedes, ¿cómo nos dan la educación a nosotros? ¿Cómo, cómo nos Pues a todos forman? por igual. Y deberían como Bien, María, Cambiar, dar como la cambiar la conoce, ¿no? pedagogía Marianela, según la ¿no? persona. Cambiar la forma Marianela. de enseñanza según la persona. Eso, sí. Muy bien, Marianela contestó algo muy bueno, hacerles copia. Es eso, el camino es ese, ¿no? El que ustedes están diciendo, la pedagogía, que mejoren esto, que mejoren